Cali Urionagüena, uno de los vascos del Carabelas. Hola Cali, bienvenido a Rurbanidad. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Agustín? Buen día, ¿cómo les va? Buen día a la audiencia también. Un gustazo tenerte entre nosotros. El otro día estaba invitado al Día del Isleño allá en el Carabelas y me lo perdí, pero parece que el partido de papi fútbol, el concurso de motosierras, todo estuvo espectacular, el asado, en fin, el año que viene trato de ir. Sí, te perdiste una buena jornada. La verdad que el clima acompañó, estuvo hermoso, fresco, el marco que tenía era muy lindo, la primavera en el Delta es muy linda, estaba todo muy verde, mucha gente, la verdad que pasamos una jornada muy linda. Quisiera contar un par de anécdotas un poquito introductorias. Mis abuelos inmigrantes vinieron a la ciudad, se dedicaron al comercio, no fueron inmigrantes agrarios. Y mis padres universitarios de profesiones urbanas, mi padre arquitecto y mi madre matemática. Pero yo a los 12 años fui a pasar un fin de semana al río Carapachay, vi pasar una canoa con canastos de mimbre, con duraznos, tal vez era la canoa Lezama de Don Cerrillo, y dije, yo esto es lo que quiero ser. Tenía apenas 12 años y hoy con 68 estoy plantando guayaba en el Delta, así que no soy nacido isleño, pero me considero isleño Por adopción. por adopción. Entonces, ya en aquella época, la quinta que compramos en el Carapachay 279 de don José Franco Citricerri había sido una quinta de frutas de cuando todo el Carapachay, especialmente la Idaome, en fin, todo eso era fruta. Y don Franco me hablaba de una cosa mítica, que más allá del Paraná estaba el Carabelas y que ahí estaban los vascos del Carabelas. Contanos un poco, Cali, ¿cómo llegaron estos vascos al Carabela? ¿De dónde vinieron? ¿En qué época? ¿Y por qué construyeron allí ese lugar tan maravilloso? Bueno, a ver, buena parte de la emigración vasca, primero, un contexto, en el Río Carabela llegaron a haber 52 apellidos vascos, lo que hace una comunidad bastante variada y amplia. Los primeros vascos, según registra la familia, el apellido de mi abuela es Castañaga, fueron de los primeros que llegaron por ahí por el 1870, 1880 a instalarse en la zona, y después hubo una segunda ola con la fiebre amarilla en Buenos Aires, que también se radicó en esa zona, que prometía de alguna manera trabajo, prometía tierras, digamos, había un impulso muy importante de las leyes de colonización de Sarmiento, donde impulsaban a la gente a colonizar y digamos, a ganarse la tierra trabajando, ¿no? Creo que fue un combo de inmigrantes, un combo de políticas públicas tendiendo a eso. Y bueno, la gente se fue afincando y fue descubriendo que un poco tu descubrimiento de los 12 años creo que fueron los de los primeros bajos que llegaron, ¿no? Tierras fértiles, tierras en las que había que trabajar, pero en las cuales se podía vivir y eventualmente crecer. Y bueno, fue todo un proceso como en todo lo que es lo rural de acumulación de trabajo, de tarea, de aprendizaje y bueno, y llegar hasta lo que soy esencialmente fue silvopastoril, digamos, hacienda y forestación, transitando todo ese proceso por todas las actividades, arrancando primariamente por lo más básico que era la huerta y la fruta, ¿no? Han pasado más de 150 años, gran parte del delta se despobló y sin embargo el Carabelas, los vascos y los que no son vascos mantuvieron una cosa un poco ejemplar. ¿Qué es lo que pasó de peculiar allí en el Carabelas? La verdad que no te podría decir con certeza que hubo algo en particular, pero sí, en muchas ocasiones en Carabela funciona, tiene más de 40 años ya, 43 años, el primer consorcio forestal del país, el Grupo Forestal Río Carabela, Grupo de Consulta Mutua Río Carabela, donde a partir del año 80 nos empezamos a reunir para intercambiar pareceres, información y quehaceres de nuestra actividad, ¿no? Y aprender unos de otros.
Y en más de una ocasión nos ha, digamos, ha venido gente invitada de afuera a conocer la actividad del grupo, cómo era lo que hacíamos, cómo lo hacíamos. Les llamaba la atención el hecho de estar en un ámbito donde todos hacemos lo mismo, donde todos cuando salimos al mercado salimos a competir por los mismos clientes, pero nos juntamos para esas cosas, ¿no? Y creo que quizás tiene que ver con eso, ¿no? Con el espíritu asociativo que implicaba estar en una región donde de alguna manera teníamos que procurarnos desde los orígenes con todas las cosas que eran necesarias y bueno, esa asociación que poco a poco fue dando frutos, primero individualmente por ayudas unos a otros y después colectivamente con las cooperativas, la instalación de una usina, la red eléctrica de aquel lado, la propuesta de camino, finalmente el camino, las balsas. Creo que eso fue lo que mantuvo vivo a la comunidad, ¿no? Hablaste del consorcio, hablaste de la gente que los visita y se sorprende. También los argentinos nos sorprendemos de una comunidad que ya tiene 150 años en Argentina y sigue con este espíritu colaborativo de los inmigrantes. No dijiste nada del endicamiento. Explícale a la gente que no conoce el Carabelas esta maravilla de que en el Carabelas circulás con vehículo, llegás con vehículo, atravesás 5 balsas y está como casi en la región pampeana. Los novillos son más gordos que en Venado Tuerto, los árboles crecen más que en cualquier otro lugar del mundo y encima te cruzás con ciervo, carpincho, nutrias. Contanos un poquito de este endicamiento. Bueno, ahí en realidad endicamientos son muchos endicamientos, es algo que a veces, digamos, lo soportamos como crítica, ¿no? El tema de los endicamientos. En realidad el endicamiento no es un endicamiento, yo te diría, yo siempre lo trato de explicarlo de la siguiente manera, digamos, para nosotros primero, la primera condición para llegar al delta o instalarse en el delta, ya de los abuelos, era decir qué hacemos con el agua, ¿no? Digamos, el agua tiene su flujo, su ciclo, el Paraná en tiempos de que no había represas tenía sus pulsos, con inundaciones, con bajantes, y bueno, una de las primeras prioridades era manejar el agua. Manejar el agua significaba hacer zanja, hacer compuertas para que no entre, tener recursos para que el flujo sea rápido, digamos, que no impacte en las distintas producciones. Y bueno, eso arrancó con la cosa más básica de trabajar con la pala, de hacer esas instalaciones y de hacerlas crecer en la medida que la magnitud de las circunstancias lo obligaba, ¿no? Y hay una situación que fue pasando en el tiempo, después de los años 70, el Paraná, merced a las represas, su nivel medio fue estabilizándose y creciendo. Y además, el delta, vos sabés que por fruto de la sedimentación va creciendo sobre el Río de la Plata. Y la zona en la que estábamos nosotros en Carabelas fue paulatinamente estando un poquito más lejos del Río de la Plata, con lo cual la dinámica del agua fue cambiando y obligó también a cambiar la dinámica de producción, ¿no? Entonces esos atajas repunte primero se transformaron en un pequeño endicamiento donde, bueno, había que cuidarlo, cortar el pasto, mantenerlo, vigilarlo cuando el agua estaba alta y demás. Esos pequeños endicamientos se transformaron en endicamientos un poco más grandes, que en algunas ocasiones podíamos transitar con los tractores y demás. Todo eso junto con la aparición de herramientas y maquinarias que permitían hacer las cosas mejores. Bueno, eso llevó a esta dinámica de la que están ahora, donde hay endicamientos que permiten que uno circule con los automóviles, como cuando vamos a la fiesta de Isleño, como cuando yo voy a mi quinta. Y dentro de todo eso, además, hubo una tendencia que surgió quizás en el propio INTA Delta, donde se hizo un polder, digamos, se llamaba incluso de esa manera porque había toda una influencia de los holandeses por los 70 y pico, donde se hizo un polder para justamente usarlo como unidad demostrativa de los beneficios de trabajar de esa manera, ¿no? Digamos, muy refugiados del agua. Y bueno, eso se fue extendiendo en la medida que los recursos, los productores lo permitían y la tecnología también.
y estamos en donde estamos ahora. Nosotros en el Arroyo Martínez, donde estamos, usamos la palabra polder y son 1.500 hectáreas, de donde en la década del 60 salían cantidad de canoas con fruta, mimbre, formio, junco, cuero de nutria, carne al delta, al Tigre, al mercado de frutos. Luego eso estuvo abandonado, lo único que andaba por ahí era papel prensa haciendo álamo. Y nosotros, no yo, pero el precursor Martín Anguiano, un buen día revisó el endificamiento del campo de al lado y dijo, yo voy a hacer acá un polder y voy a fraccionar estas 1.500 hectáreas en 300 chacras de 5 hectáreas donde vamos a plantar pecanes. Y cada uno sobre el terraplén va a poder construir una casa que va a estar exenta de inundación. Aún las más grandes, las de cuando asumió Macri, fue el 2015, no afectó a estas instalaciones. Un canal para tener la lancha y también para evacuar el agua, porque es importante, después ya le explicaremos a la gente que tanto hay que evitar que el agua entre como permitir que salga. Vamos a darle un poquito la palabra a Agustín, porque la verdad que es tan maravilloso el Carabelas que hasta Agustín lo conocí por intermedio de ustedes. Contá un poquito, Agustín, qué andabas haciendo por el Carabelas y cómo te vinculaste conmigo. Bueno, esto fue más digital porque yo estaba intentando desarrollar una tecnología de pulverización y lo conocí a Carlos por una entrevista que le habían hecho, no me acuerdo si el canal Encuentro o cuál otro, y bueno, me interesaba el hecho de poder pulverizar con un aparato más ligero en el Delta, porque me imaginaba que era complicado hacer entrar maquinaria al Delta. Ese proyecto ya está en pausa, pero bueno, yo lo había contactado ya no me acuerdo cómo encontré tu contacto, Carlos, y bueno, vos me hablaste de Mariano, que seguramente estaría interesado en esta cosa rara. Así que fue por internet. Si bien los Urionagüen y los vascos del Carabelas se fueron orientando al manejo silvopastoril, yo permanecí en la frutihorticultura, que fuera mi ilusión juvenil. Contanos un poco, ¿cuál es la producción hoy del Delta en general o de la zona de ustedes en particular? ¿Cuáles son las perspectivas, Cali? ¿Qué están viendo ustedes a futuro? Mira, hoy se habla en el Delta de una superficie productiva de unas 65.000 hectáreas, eso involucra álamos y sauces. Estamos pasando por un periodo de crecimiento muy poco de las plantaciones. En realidad, ahí hay un tema con la Ley Nacional de Promoción que quedó estancada, y además toda la realidad económica y las perspectivas futuras no suelen acompañar a aquellas producciones que están vinculadas a largo plazo, ¿no? Hay también una ausencia de políticas públicas que colaboren que fomenten la permanencia de los habitantes en las zonas rurales. Eso no es solamente del Delta, hay todo un contexto que comparte con el campo, y bueno, el Delta, su geografía particular, el hecho de manejarse por el agua, que puede ser, digamos, muy lindo desde lo turístico, desde del placer que implica estar en el agua. Es un medio para moverse caro, hay ausencia de estaciones de servicio en el Delta, digamos, son un montón de cosas que repetimos y repetimos y repetimos en los discursos del Día del Isleño, pero bueno, están aún sin resolverse. Y las perspectivas yo creo que son buenas porque el Delta tiene mucho potencial, el Delta es muy grande, hay muchas veces unas organizaciones que trabajan en los temas ambientales, que nos juntamos, primero nos juntábamos, después aprendimos a dialogar, y ellos empezaron a comprender cómo funcionamos, qué es lo que hacemos, de qué manera lo hacemos. Creo que entendieron primero que el impacto del ser humano en el Delta se restringe básicamente y en gran medida a lo que es la ruta 12 hacia el Río de la Plata. O sea, estamos hablando del orden de los mejores tiempos del Delta hubo 120, 130.000 hectáreas en producción, con lo cual contra una superficie del Delta de 1.700.000 a 200.000 hectáreas realmente es una porción mínima, y eventualmente
cualquier cosa que se haga en esa parte, el impacto ya estuvo, ya está antropizada, digamos, el área. Entonces, creo que aprendimos a manejar esa relación y creo que comprendieron que es un área que tiene capacidad de desarrollarse y además de minimizando los impactos, porque bueno, también trabajamos en esa cuestión, ¿no? Haber tantos años de permanencia en una región, digamos, son posibles y realmente uno se preocupó porque las cosas sucedan de la mejor manera y que sea posible seguir produciendo con los años. Así que es un poco lo que uno ve de cómo viene la cosa. Y bueno, yo creo que las perspectivas son buenas, pero bueno, hay que resolver algunas cuantas cosas para que sea mejor y más pronto la evolución, ¿no? Cali, yo soy adulto, entonces me gusta leer el diario en papel, no me gusta comprarlo, me gusta ir al café, pagar el café y leer el diario. Entonces tengo identificados en diversos barrios de la ciudad el café que tiene diario, que son muy pocos. Entonces yo voy al Bonafide de Cuenca y Concordia. Ahora se lee mucho menos el diario en papel que antes. Entonces esto impactó en papel prensa, que había sido un desarrollo tecnológico argentino para hacer papel para diarios, no con la fibra larga que se hace en Escandinavia, sino con la fibra corta de las salicáceas del Delta. Pero papel prensa logró realmente reorientar su producción, está activo, porque hablabas de un cierto estancamiento de la plantación con salicáceas. ¿Tiene algo que ver con la crisis del papel de diario? Ubicanos un poquito, la madera de salicáceas ha encontrado usos nuevos. Cuando estuvimos en lo de los Mendizábal, en el canal San Fernando, en Ederra, vimos una carpintería bastante sofisticada con salicáceas. Contanos un poquito cómo ha evolucionado. Antes eran para cajones de fruta, para leña de panadería y después para papel de diario. ¿Para qué se usan las salicáceas hoy? Bueno, vos dijiste bien, papel prensa es un importante consumidor de salicáceas y además de salicáceas de bajo diámetro, con lo cual de algún modo permite al productor dividir cada porción del árbol al mejor destino que pueda tener, ¿no? En el caso del papel prensa tuvo, digamos, si bien la producción de papel para diario, o el consumo más bien, fue reduciendo, hubo una política de empezar a fabricar otros papeles, de algún modo optimizar los sistemas de producción para poder variar el gramaje, y eso tuvo éxito. Están produciendo papeles para hacer cartones, y la verdad con todavía en el mercado, pero con un nicho asegurado, porque Argentina es deficitaria en papeles, y creo que, digamos, la fábrica, en tanto en cuanto se mantenga con niveles de tecnología y mantenimiento adecuados, tiene digamos, por delante un futuro muy bueno. El resto de la industria, digamos, dentro de la industria tenemos el tema del debobinado, que es de alguna manera sacar una chapa delgada de las trozas y con eso hacer algún otro producto. Básicamente, hoy por hoy, la cajonería o el terciado para cajonería es uno. El fósforo consume madera para, bueno, los fósforos que todos conocemos. Los palitos de helado, en el café quizás usás un palito para revolver el café. Mariano, vos ahí en el local que vas, y quizás si es de madera, seguramente es de álamo. Y bueno, después dentro de los rubros de carpintería, tal como viste vos en Ederra, digamos, la diversidad de productos es muy amplia, por ahí pasa desapercibido para la gente, pero yo diría que cotidianamente estamos en contacto con algún producto que tuvo que ver con el álamo, ¿no? Como decís vos, el diario, el café, el cepillo, el mango del cepillo, el helado, el bajalengua, la silla, el mueble. El palo de la sala. Estamos frente a un debate en el mundo acerca de la energía fósil o renovable. Yo he leído algo que en España hay espacios parecidos al Delta que producen gran cantidad de madera para hacer bioenergía, biocombustibles. ¿Cómo lo ves eso? Y algo sobre el debate de los humedales, que en fin, planteaba como en otros aspectos en la Argentina cierta demonización del productor, y ustedes lograron
fundamentar bastante bien la posición acerca del delta. Bien, primero lo de la madera para biomasa. España tuvo, sí, creo que funcionó a partir de una política de incentivos, plantar salicáceas que incluso las cosechaban con máquinas parecidas a una cosechadora de maíz que luego chipeaba, pero me parece que, digamos, la cuestión de la producción de energía a partir de biomasa tiene más que ver con residuos de otras industrias, que es básicamente lo que hoy vemos acá en Argentina, o residuos de cosecha o madera muy fina que no puede utilizar otra industria, ¿no? Hay en Argentina proyectos en marcha, muchos, para solamente generar energía, pero a su vez la consumen, como en el caso de Arauco, donde tienen un excedente. Creo que ahora están renovando justamente los generadores en una etapa de mantenimiento, de parada de la industria. Digamos, tiene una perspectiva muy importante. Hay industrias que producen pellets. Los pellets son exportados a valores más o menos estándar de productos en Europa, que anda con crisis energética. Digamos que hay un catálogo de productos que tienen que ver con la energía y tienen que ver con, básicamente, como te decía antes, ¿no? Y en primer lugar con los residuos de la industria. Y sobre todo, ser consumidos en los lugares donde se producen. La madera es muy flete dependiente, entonces es necesario que esas instalaciones estén cerca de donde se producen los elementos para minimizar el transporte y, bueno, que quede dinero a aquellos que lo producen, ¿no? Y por el lado de la ley de humedales, bueno, fue un debate largo, porque, bueno, fueron muchos casos, además, porque fue presentada en muchas ocasiones en el Congreso. Estuvimos, que creo que en todas ellas, dando nuestra opinión. El tema que creo que hay una opinión sesgada, básicamente por desconocimiento. No se conoce el delta, no conocen los legisladores del delta, como no conocen quizás un montón de cosas, pero bueno, el delta, siendo una situación bastante particular, tenemos siempre la óptica de la visión desde el continente y no desde el propio delta hacia afuera. Entonces, quienes toman decisiones o pretenden tomar decisiones lo hacen con digamos, con la mitad del libro leído. Le falta una parte de la biblioteca importante, y bueno, eso es lo que ponemos de manifiesto en cada ocasión que esto se discute. Por fortuna, los legisladores con los que uno pudo haber trabajado o reunirse, o incluso en sesiones en la Cámara donde hemos participado, han comprendido globalmente el rol de la producción del delta, la historia de la producción del delta, que no somos industriales ni productores advenedizos que venimos a destruir el delta. En todo caso, lo hicieron las primeras leyes de colonización y los primeros productores que se instalaron en la región, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso que en todo el mundo de colonización, de utilización de las tierras, y bueno, y además, dentro de todo eso, Buenos Aires, vos sabés mejor que yo, que en gran medida se abasteció de sus orígenes y creció por la producción de fruta y verdura que venía del delta. Luego fue sustituida además, pero bueno, básicamente había una muy importante abastecimiento desde el delta. Las manifestaciones más cabales son las dos terminales ferroviarias que había en el puerto de Fruto una y en el dique Luján otra, justamente para extraer la producción, ¿no? Los canales que se hicieron, el canal Arias, el canal La Serna, los canales Alem, son todas vías navegables que se hicieron, el Irigoyen, que se hicieron justamente para sacar la producción del delta. Fue en 1900 y nada que se hicieron eso, o sea, que la producción ya estaba, los canales estaban plenamente justificados a hacerse y se hicieron. Entonces, de vuelta, había una política del Estado y había un sector productivo pujante que justificaba todas esas obras. Entonces, el gobierno de Milei propone retomar el liderazgo argentino en la exportación de carnes, que durante el kirchnerismo estuvo bastante vapuleado por toda esta idea de cepos, de cuotas, impedimentos a la exportación, y ahora tenemos claro que hemos perdido mucho lugar en relación a Brasil, Paraguay, Uruguay, que necesitamos retomar el protagonismo
carnicero, cárnico que tuvimos en el mundo. El delta como un lugar para engordar novillos, ¿cuál es la potencialidad? Hablamos un poco de madera, ahora habría que hablar del otro componente de este manejo silvopastoril. Yo allá en el Carabelas vi unos novillos espectaculares. Contanos un poco para el que no se imagina que en el delta hay una ganadería espectacular. A ver, la ganadería espectacular del delta, hay un ingeniero que se llamaba Gil, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo envía al delta de vuelta, 1870, 1880 o 90, no me acuerdo exactamente, y ya daba cuenta de que en la zona de Carabelas arriba había 5.000 cabezas de ganado. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, no, la ganadería del delta es nueva, no es nueva, tiene mucho tiempo, había toda una impronta productiva desde hace años, y bueno, existe. Entonces, bueno, históricamente existe, en el delta hubo ganadería. Creo que lo que fue produciéndose fue una migración de cierta parte de la ganadería a la zona más al norte del delta, digamos, el delta entrerriano, más enfrente a Victoria, frente a San Pedro. De alguna manera el transporte fluvial de Hacienda permitió que eso se expanda, y yo creo que tiene un horizonte enorme, porque de alguna manera el impacto que tiene la Hacienda en esas zonas es bajo. Creo que incluso desde el punto de vista ambiental contribuye a que mientras hay Hacienda, ahí está controlada la presencia de elemento combustible, entonces se tiende a evitar que justamente se quemen los grandes incendios que hubo y demás. Creo que es un factor muy importante, y creo que ya se ha demostrado en tiempos de la sojización, como decían, la cantidad de hacienda que fue a parar al delta fue tremenda, y eso demuestra una capacidad, ¿no? El tema es justamente que eso tenga no un control, sino de algún modo un formato que sea sostenible, en el sentido de poder manejar la carga compatible con el ambiente, poder manejar una carga que permita que cuando hay un evento climático que se sabe con anticipación del Paraná, haya tiempo para evacuar la hacienda, porque necesariamente son zonas las más al norte, son zonas inundables, y muy difícil de hacer manejo de agua por el tamaño de los diques que implicaría realizar, ¿no? Pero yo creo que tiene una gran perspectiva, como en general todo el agro argentino, ¿no? Siempre fue de punta en el mundo y no tiene por qué no continuar siéndolo. Pero bueno, vos lo dijiste, perdimos un poco de terreno, creo que es hora de empezar a revertir la cuestión. Le vamos a dar un instante la palabra a Agustín, que es joven y que es francés, porque hay muchos deltas en el mundo. Ahora vamos a reflexionar. Yo recuerdo la película Crin Blanca, que hablaba de la Camargue, el delta del Ródano, si no me equivoco, cuando yo era chiquito, y era un lugar, en fin, salvaje, donde solamente había caballos salvajes. El delta del Paraná tiene la peculiaridad de que está muy lejos del mar, que hasta que llegue al mar faltan probablemente 1000 años, y entonces no corre el peligro de salinizarse, cosa que sí tienen otros deltas, como el del Mekong o el del Nilo. Agustín, ¿sabes algo? ¿Habrás ido a la escuela en Francia? ¿Sabes algo de los deltas de Francia? No, de los deltas de Francia muy poco, nada en realidad. Pero bueno, yo me crié en Argentina y toda la vida estuve en el delta del cual estamos hablando, pero más en la parte que iba con mi madre, a la parte hippie artística, y bueno, nunca ni me imaginaba que había una parte productiva, y bueno, la verdad que es súper interesante. Yo lo vi en la parte de los que van al teatro, que están entre los isleños, y en fin, no era una que me entusiasmó mucho, la verdad. Pero esta no la conozco y la quiero conocer en persona. Quisiera contar una anécdota ya para ir terminando. Un día viene Santilli a San Fernando a hablar de política en alguna de las elecciones, y le dan la palabra a todo el mundo. Y todo el mundo habló de seguridad e impuestos. Hasta que pido la palabra y digo, perdonen, yo soy agrónomo, tengo 68 años, elegí serlo cuando llegué a los 12 al Delta, y quisiera hablar un poquito de producción y Delta. Si bien hoy hay muy poca gente que vive en el Delta, no deja de ser el 90% del territorio del municipio, porque San Fernando
tiene una parte continental y después todo lo que va del río Paraná de Las Palmas y el Iguazú pertenece a San Fernando. Y entonces digo, y hoy viven ahí 3.000 personas, pero en el pasado, en la década del 40, había más gente en el delta y más actividad económica que en el pueblo. Y eso hoy no es así, pero ¿qué nos indica que dentro de 50 años no puede volver a hacerlo? No generó mucho entusiasmo en la reunión porque era toda gente del continente, pero nos generó el grupo del Tapar. Entonces, la pregunta es, Cali, dentro de 50 años, ¿qué podríamos esperar del Delta? Un lugar tan mágico, pegado a una de las ciudades más grandes del mundo que lo tiene ignorado. A ver, creo que lo describiste muy bien, la escena. Yo creo que en la medida que no se siga reduciendo la población autóctona de la región, va a haber expectativa de que ese proceso se pueda revertir. El tema hoy que desde el lado productivo y la atomización de la propiedad de la tierra quizás a veces conspira con procesos que se dieron muy naturalmente en la zona de Carabelas, ¿no? Pero bueno, de vuelta, creo que el hecho de estar tan cerca de Buenos Aires, el hecho de estar tan cerca de otro país, de estar sobre la hidrovía, digamos que si el Delta fuera un país, habría grandes intereses en hacerlo producir, en crear las condiciones de legislación, de incentivos y demás, para que justamente se vuelva a brillar como lo fue antaño, ¿no? Por lo menos en muchos aspectos que ese brillo lo ha perdido. Pero, digamos, las expectativas están, digamos, el conocimiento está, que es muy importante, porque a veces decimos, bueno, vamos a tratar de implementar determinado tipo de producción. Bueno, en el Delta ya, digo, todo lo que había casi para intentar producir, creo que se probó en el Delta, entonces hay mucha información, mucho conocimiento. Tenemos un INTA que es muy antiguo, uno de los más antiguos del país. El Consejo Local Asesor de la Estación Experimental INTA Delta es el primer consejo local asesor del país. Entonces, de vuelta, hay un montón de ingredientes que son compatibles con un futuro extraordinario, pero bueno, tienen que suceder otras cosas, tiene que haber una mirada, como dijiste vos en esa reunión, que es lo que pasa, que nos miramos del otro lado del río, ¿no? Ahí creo que hay una deuda muy grande en un montón de órdenes. Creo que la multiplicidad de jurisdicciones que tiene hoy el Delta combina justamente contra un proyecto que organice todo eso con una sola idea, ¿no? Pero bueno, siempre estamos proponiendo ese tipo de escenario de coordinación, pero bueno, todavía no lo hemos logrado, pero vamos a seguir insistiendo. Yo quisiera cerrar por optimismo. Mis abuelos llegaron a la Argentina hace 100 años de Polonia. Sus parientes que quedaron allí fueron masacrados en el Holocausto. Mis abuelos construyeron su familia aquí. Yo ya tengo mis nietos, o sea, no estamos tanto tiempo como los Bajos del Carabela, pero ya tenemos 5 generaciones en Argentina. Agustín, hijo de francés y madre argentina, ha decidido venirse a la Argentina. Y la verdad que el contexto mundial está marcando un mundo violento y turbulento y una Argentina que, en fin, con todas nuestras dificultades, estamos de nuevo un poquito en el candelero. Y nuestra capacidad fotosintética, bioeconómica, nuestra creatividad ha sido demostrada a lo largo del tiempo y creo que tenemos nuevamente una oportunidad. Así que, en fin, la invitación para todos los que oyen este podcast y no conocen el Delta y especialmente el Carabelas, explícanos, Cali, para cerrar, cómo se llega al Carabelas allí desde la autopista entre Buenos Aires y Campana. Bueno, es bastante simple, hay carteles indicadores en la ruta que justamente indican la entrada al INTA Delta, cuando uno llega al Paraná, frente al camino pasando por Otamendi, en el pueblo de Otamendi, previo Campana, yendo de Buenos Aires hacia Rosario, atravesando el pueblo, Barranca, estación, camino hacia el Paraná, y en el Paraná hay una balsa que nos lleva o nos conduce a las islas, y luego de las islas, bueno, hay todo un sistema de balsas que va a distintos lugares, hay un camping, está el INTA, digamos, hay un montón, no hay mucha gente viviendo en esa zona, no hay demasiados lugares públicos, sí está el camping del cielo que está por Carabelas abajo,
kilómetro 14, y seguramente hay más cosas que omito, pero Está el bueno, pueblito de la Nueva visita, Esperanza con la el escuela, pueblito de donde Nueva hacemos la Esperanza, los fines de semana muchos ciclistas que están paseando y recorriendo y disfrutando del paisaje, del fresco, del verde, pero bueno, creo que es importante que la gente se haga presente. Yo te concluyo con una anécdota. Hace no tanto tiempo hicimos una serie de documentales de distintas producciones con el INTA y el equipo que estaba grabando las intervenciones eran unos chicos, había un par de chicos que eran de Campana, chicos de casi 30 años, y se maravillaban por lo que veían porque no sabían de su existencia y eran del otro lado del río. Entonces, evidentemente hay cosas que estamos haciendo mal. Creo que hay algo, lo leí estos días, de algún proceso que hubo también de ignorancia de lo que son las producciones agropecuarias, agrícolas, una tendencia a demonizarlas por un montón de razones, y eso creo que alejó a la gente del conocimiento verdadero de la región, ¿no? Lo que asombra, de todos modos, es el hecho de que sea gente que tiene la inmediatez que tiene Campana, Escobar, Tigre, San Fernando con el Delta, y que haya gente que no tenga la menor idea de qué se trata. Del otro lado del río, cruzando ahí nomás, hay un paraíso por descubrir. Gracias, Cali, gracias, Agustín. Nos vemos en todo momento y seguimos próximamente con otro capítulo de Rurbanidad. Bueno, muy bien, gracias Mariano, gracias Agustín, y bueno, que tengan un buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.